El lenguaje, el lenguaje de una mujer de Dios, de un hombre de Dios, de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Pero es el mismo lenguaje de la eternidad, del eterno, o de un eterno, porque usted cuando entra en el mundo espiritual, lo que Cristo hizo con nuestra vida, usted pasó a ser eterno, ¿ok? Usted simplemente está haciendo una función de colonizador del reino de los cielos aquí en la tierra, pero sobre usted, dentro de usted, está la parte eterna de Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias, te honramos, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Señor, a través de esta bendición, Dios, que se llama el Internet, Padre. De estos medios, Señor, te honramos y te glorificamos, Padre, porque es que en todas cosas, en todo lugar, en todo sistema, se te tiene que honrar a ti, Padre. En el nombre de Jesús, se te tiene que honrar a ti, Señor. Aleluya, porque todo tiene que volver al dueño y al creador de todas las cosas, Padre. Todas las artes, todas las profesiones, todas las instituciones, todos los poderes, Padre, aleluya, en el nombre de Jesús. Es a ti que tiene que volver. En el nombre de Jesucristo, Dios. Gracias, Señor, por este día, por esta noche. Gracias por lo que tú vas a interpretarnos, Señor, de tu reino, Dios. Y te pedimos, Padre, que toda distracción sea quitada en medio nuestro, Señor, de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, que tú actives el espíritu de cada quien, Señor. Ese espíritu, Señor, de ser enseñable, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, también el de nuevo, Padre, tu gloria se manifieste, tu sanidad, tu milagro, tu liberación en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se atreven a decir amén? Adelante. ¿Cuántos se atreven a decir amén? Aleluya. A verdad que ahora están. Amén, amén, amén. Bueno, hoy vamos a utilizar el libro de Juan en el capítulo 1. Juan. Por favor, quisiera que usted vaya conmigo paso a paso. Y qué bueno que todavía tengo el martes siguiente para concluir esto. Vamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a avanzar lo más posible para que en la hora puntual terminemos. En el capítulo 1, el versículo 1, dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Amén. En el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acuérdense que yo estoy utilizando la versión. No sé cuántas personas estuvieron o se acuerdan del estudio que el Señor me permitió dar acerca del dabar, de esa palabra hebrea, dabar. Y esa misma palabra es la que usa Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que el griego hace que lo transforma a verbo o al logo. ¿Okay? Pero es la palabra dabar en el hebreo. ¿Okay? Esta palabra, espero y sé en el nombre del Señor Jesucristo que va a traer un cambio en tu vida personal, ministerial, en todos los sentidos. Pero siempre que se da un estudio va a depender de ti. Cuánta atención le pongas y cómo lo lleves a cabo. Si lo engavetaste o lo pusiste por obra. Amén. Jesucristo, el Señor Jesucristo en sus días llamó la atención varias veces por sus palabras. Cada vez que el Señor hablaba, habían personas que si estaban de espaldas se ponían de frente a él. Si estaban conversando le llamaba la atención las palabras del Señor.
Y voy a hacer algunas reseñas para que usted pueda entender que el lenguaje del Señor era muy diferente. ¿Ok? Número uno, la autoridad que había en su lenguaje. Según Mateo capítulo 7, versículo 28, dice así: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Versículo 29, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ok? Comienza a entender la diferencia de un hijo de Dios entre su familia, entre sus amistades, entre las puertas del mundo, que hay una diferencia. Y se debe de notar primeramente teniendo autoridad cuando se habla, porque aquel que es hijo de Dios, pues hereda la autoridad impartida por el Señor. Cuando digo que toda autoridad se le había delegado a él en las tres dimensiones que hay. ¿Ok? Y esa misma autoridad dimensional la impartía sobre sus hijos, sobre la iglesia. Entonces, yo observo mucho dentro de los grupos cuando las personas están conversando, porque las personas que conversan de parte del Señor, aún en cualquier momento que se encuentre, tiene el peso de gloria envuelto en sus palabras. ¿Okay? La gente se calla y presta atención, porque hay algo fuera de lo común que ese hijo o esa hija está comunicando. Y puede estar la persona en la distracción más fuerte que el diablo la pueda tener, pero si habló cerca, donde su voz pueda ser escuchada o alcanzada a oír, hay algo que inquieta, porque la misma autoridad que el Señor Jesucristo tenía, la tienen los hijos de Dios. ¿Ok? Número dos, Cristo tenía en la palabra, en su palabra, cuando conversaba, cuando hablaba, cuando enseñaba, revelación. ¿Ok? Revelación. ¿Qué significa esto? En Marcos capítulo 1, versículo 27, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una nueva enseñanza o una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Usted tiene que entender que toda persona que conversaba y hablaba antes de Cristo, en el mundo espiritual, impactaba las vidas para arrepentimiento, impactaba las vidas para sanidad, para algo. Pero cuando Cristo hablaba, traía una revolución en el inframundo. Y donde quiera que el inframundo estaba inmiscuido, le afectaba. Por eso que cuando Cristo caminaba o saludaba o hablaba a distancia, los espíritus comenzaban a declarar que era el Hijo de Dios. Óigame, delante de las personas que lo seguían, que estaban escuchando todo el tiempo sus enseñanzas, predicaciones y toda su forma de administración, los espíritus le estaban predicando a la gente porque decían, aquí ha venido Hijo del Dios Altísimo. Antes de tiempo, cuando escuchaban que hablaba, sabía que era alguien diferente, que era alguien supremo, alguien con revelación, con autoridad. ¿Me doy a entender? Así que tú y yo como hijos del Señor, debe estar en nuestro espíritu la revelación del Espíritu Santo. Cuando conversamos, cuando entendamos algo del Señor, viene más allá de lo natural, porque no somos ni fariseos, ni somos personas contrarias al reino de Dios, las cuales se nos habla en parábola, sino que Dios nos revela las profundidades en rema de lo que el significado de lo que el reino de Dios está hablando.
¿Me están entendiendo, por favor? Tu llamado no es porque un hombre te lo dijo, ni porque tú estudiaste, ni porque fuiste al instituto. Tu llamado debe venir por revelación. Todo lo que el reino de Dios se envuelve o se manifiesta es bajo revelación. Por eso es que aún el antiguo pacto, porque así es, antiguo pacto, antiguo testamento, es antiguo pacto, lo que los hombres de Dios conversaban, lo que enseñaban, lo que estaban en enseñanza, impartiendo una palabra, por donde quiera que se movían los hombres que Dios llamó, en su vocabulario había envuelto códigos, misterios, hermanos míos, que después del tiempo, todo lo que hablaban traía una secuencia de revelaciones ocultas, de profecías que se han cumplido a través del tiempo. Después le voy a hablar de ese tema porque no quiero meterme tan profundo ahí. ¿Ok? Cada vez que Moisés hablaba, mire, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto tiene algo tan especial de Dios, porque hay una parte que es sombra ante los ojos común, pero dentro de la sombra está la luz, porque Cristo dijo que vaya a ver que la sombra que hay en ti, ¿verdad? La luz que hay en ti no se asombra, o sea que hay algo sobrenatural que dentro de una sombra sale luz y dentro de una luz puede haber sombra. ¿Están entendiendo eso o no? Ah, no. Entonces, mire, ¿por qué razón hay personas que son hijos de Dios, tienen una impartición de Dios, pueden sanar, liberar, sin embargo, hay áreas de su vida que son peor que una gente que no conoce? ¿Entiendes? Entonces, esas son cosas que, bueno, para después, porque si no me voy a quedar en eso. Pero mire lo que sucede. Número uno, autoridad. Número dos, revelación. Número tres, fe. Fe. Ok. Mateo 8:26. Dice la palabra de Dios. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? Amedrentados, perdón. Hombres de poca fe. Entonces se levantó, reprendió los vientos y al mar y sobrevino una gran bonanza, una gran calma, una gran paz. ¿Ok? O sea, cada vez que el Señor emitía una palabra, venía la manifestación de la autoridad impartida, la revelación, la fe envuelta en esa palabra. Entonces, cuando esa palabra llegaba al espíritu de alguien, al corazón de alguien, al corazón espiritual de alguien, al venir con esos fundamentos del reino de Dios, que no, o sea, no solamente del pan vive el hombre, sino de lo que salía de la boca de Dios, iba llenándolo, pero ¿qué producía la llenura? Producía cambios de mentalidad, cambios de visión, cambios hacia dónde caminar, cambios de una vida pasada a entrar en una vida nueva. Eran tantas las cosas que producía cuando el Señor hablaba, hermano, que no digo yo que el diablo estaba puesto loco sin idea. Cada palabra que Dios hablaba eran cosas asociadas con la dimensión del reino de Jehová, reino del Señor, ¿ok? O de Yahweh, bueno, el reino del Padre. En Mateo 13:35, quiero que te escuche. La palabra de Dios dice, de manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta diciendo, acuérdense que tengo otra versión, abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. Escúcheme bien cómo venía este hombre.
declarando cosas que estaban ocultas desde la eternidad, hermano. Hablando, manifestando, porque miren, cuando una persona llega por primera vez a un lugar y viene con una encomienda de Dios, hace relación, ¿verdad? Hace su equipo para después comenzar a mostrar lo que porta, ¿verdad? Para que después, entonces, que se conozca, pues entonces se reciba lo que trae, ¿verdad que sí? Y se expanda. Por ejemplo, cuando un ministro viaja a una nación, como no lo conocen, comienza a hacer relaciones, ¿verdad? Entra por la puerta, por los pastores de la casa, ¿verdad? Los pastores de tal ciudad, los apóstoles de tal ciudad. Entonces se dan a conocer. ¿Para qué? Para poder que la gente vea lo que Dios ha hecho en su vida, porque Dios lo ha mandado con una encomienda. Pero si no lo conocen, no lo pueden aceptar. Por eso que el Señor comenzaba a enseñar que Él era aquellos que profetizaron antes que Él. Lo que vio Abraham era de Él, lo que Moisés hablaba era de Él, lo que me dio a entender. Entonces Él lo vino a mostrar. ¿Para qué? Para que sea aceptado y cuando lo acepte, se expande. Nadie puede expandir nada si no lo entiende. Lo oye, lo entiende, lo asimila y lo hace suyo. Entonces tú eres un portavoz de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Cuando el Señor estaba aquí, dijo que Él no era de este mundo. Si usted ha entendido lo que es un extraterrestre, usted y yo somos extraterrestres. Usted y yo no somos de este mundo. Definitivamente usted no es de este mundo. Usted tiene un traje para estar en este mundo. Porque la atmósfera es así. ¿Entiende? Pero usted es un espíritu creado antes de la fundación. ¿Entendió? Que Dios le permitió tener alma para poder asimilar y operar en esta dimensión terrenal. En Juan capítulo 8, versículo 23, la palabra dice que Jesús le decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Y le decía, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así que con esto, entiéndase, no se me vaya a crear como que usted tiene alas que va a salir volando. Yo ahora te voy a bajar a lo natural. Con esto queda demostrado que el lenguaje revela nuestra región. ¿Ok? Cristo hablaba de dónde venía. El Señor se manifestaba de dónde venía. Cuando los conceptos básicos que significa lenguaje se manifiesta, por ejemplo, un idioma hablado por un pueblo o una nación. Por ejemplo, yo tengo personas de otros países que somos amigos, que a veces no nos entendemos, pero llegamos a un acuerdo de entendernos. Entonces, tengo que preguntar, ¿qué significa para ti tal cosa? Y ellos me preguntan, ¿qué significa tal cosa? Porque es que están hablando de acuerdo de donde son. ¿Entienden? Del pueblo o de la nación que son. Entonces, a veces quizás lo que yo hablo o el término que utilizo es ofensivo para otra nación y viceversa. Número uno, el idioma hablado por un pueblo o nación es lo que significa el lenguaje. Y dos, el sistema de comunicación propio de una comunidad. ¿Ok? Por ejemplo, una persona puede hablar español en una nación, pero en la misma nación se puede hablar ese español diferente. ¿Ok? De acuerdo a su comunidad, de acuerdo a su región. ¿Ok? Según las estadísticas, mundialmente existen aproximadamente más de 14.000 lenguajes y dialectos en el mundo. Más. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina todo el mundo hablándonos
dentro de una habitación. Cuántos golpes. Las experiencias del aposento alto nos dan un ejemplo de la manera de identificarse con el lenguaje, los que oyen, ¿okay? Que oyen. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, lo voy a leer, dice de esta manera. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Lo que tenga su Biblia, por favor, vaya conmigo. Y los que no tengan Biblia, que me extraña que no lo tengan, porque este es un estudio bíblico, pero si no lo tiene o no sabe, o sea, no sabe leerlo, entonces escúcheme, por favor. ¿Bien? Hechos capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice lo siguiente. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, o sea, en la lengua de su región, en la lengua de su nación. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Y cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Habían partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, pero también había de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Habían cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestro idioma de las maravillas de Dios. Mientras, lo que está pasando aquí, mientras ellos oraban en lengua, quien las recibía sobrenaturalmente, le estaba impartiendo el Señor del lenguaje, le estaba impartiendo en las lenguas de su región las maravillas. Oye, hermano, así es tremendo evangelizar. Que uno hable en lengua y que de 10 países a la vez lo esté entendiendo. Gloria a Dios. ¿Me va a entender? Aunque no es lo que yo quiero intentar hablar hoy, pero quise poner ese ejemplo acerca de, quiero demostrar la influencia de la lengua y de la manera de reconocer la región al ser escuchada. O sea, cuando ese lenguaje se está hablando, reconocer la región cuando usted escucha ese lenguaje. Otra cosa que hay que considerar también, estimados hermanos, es dentro de los lenguajes hay vocabularios que identifican a una persona o a un grupo de personas. ¿Ok? Vamos a ver este concepto de vocabulario. Por ejemplo, número 1, conjunto de palabras de un idioma perteneciente al uso de una región o de una actividad determinada. Concepto de vocabulario, estoy hablando. Número 2, conjunto de palabras que usa o conoce una persona. Y número 3, conjunto de palabras de un idioma. Eso es vocabulario, ¿ok? Pero también tenemos que entender lo siguiente. Déjenme ir poniendo todo este fundamento para ver hacia dónde vamos a llegar. Existen estilos de comunicar el lenguaje, ¿ok? Hay 3 tipos, los más sencillos que son, ¿ok? Pues no voy a entrar. Tres tipos. Número 1, la comunicación del lenguaje refinado. Refinado. Es elegante, ingenioso, de buen gusto, ¿ok? Pero también está el vulgo, que es el popular, que es sin cultura ni posición, pero le sigue también el elocuente, la forma de comunicar el lenguaje. Estoy hablando de el elocuente. Es uno que manifiesta
como dice la palabra, elocuencia al hablar, para persuadir. Es como una fuerza de expresión o de acción, es una cosa expresiva. ¿Ok? Fluye. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan importante lo que estoy hablando? Porque hay una connotación que te distingue del mundo. ¿Ok? Y la manera de hablar nos puede llevar, oiga bien, a la vida o a la muerte, a la victoria o a la derrota. Usted ve que esto no es tan sencillo como usted piensa. Y no es español 101 que yo estoy hablando. Porque es importante como un hijo de Dios, una mujer de Dios habla. Es importante. ¿Ok? Porque la manera de hablar nos puede llevar a otras dimensiones. Nos puede abrir puertas jamás soñadas de pisar. ¿Entendió? Porque Dios te habla algo y por eso nosotros tenemos que estar al unísono con lo que Dios habla. Porque a veces se nos abre una puerta y tenemos que entrar porque hay un pasto del otro lado que nos pertenece, que nos va a alimentar para entrar a una dimensión y ese pasto nos alimenta para hablar en una dimensión. Mire, déjeme decirle esto para que usted entienda. Cuando Moisés vio la zarza ardiente, la actitud del lenguaje de Moisés no podía permanecer delante de esa zarza. Entonces, hay un señalamiento que Dios hace con las sandalias, con los zapatos, con lo que se usa en los pies. Dios no tiene que esperar que la historia llegue donde se esté manifestando la ley, porque Él lo conoce todo. ¿Me doy a entender? Cuando en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto se estaba haciendo una negociación, el que negociaba para dar su palabra como fehaciente, se quitaba la sandalia y se la daba como señal de que eso va, de que eso será así. ¿Usted está entendiendo? Pero andando para el Nuevo Testamento, habla de una expresión del reino de Dios que tiene que ver con tus sandalias, con tus zapatos, con las suelas tuyas, con lo que tú caminas. Dice, con el calzado presto del evangelio. Cuando Moisés entra, Moisés trae un vocabulario de violencia, un vocabulario extraño, un vocabulario lleno de todo tipo de enseñanza de brujería, del ocultismo más profundo, de todo lo que usted se imagine, estadística, de política, leyes, todo lo que usted se puede imaginar, menos para lo que él fue llamado. Y Dios le hace ver que de ahora en adelante él va a tener otro lenguaje, que es el reino de Dios a través de él. Que lo que él tiene abajo es muerto y que Dios lo va a hacer, lo sacaba de ahí diferente. Otra expresión, otro pensamiento, otra visión. ¿Me están entendiendo, hermano? Ok, tengo que avanzar. Entonces, por ejemplo, le decía que cuando Dios abre una puerta, usted tiene que ir hablando de acuerdo a la dimensión de Dios, aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo esté mirando, que se está ejecutando, aunque usted no esté viendo que se está manifestando, pero Dios lo dijo. Dios lo dijo. Entonces usted tiene que hablar así. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Cuando Dios me hablaba algo, yo comenzaba a repetir lo que Dios me hablaba. Claro, en mi mente me jugaba algo y decía, oye, este hombre, ¿qué es lo que está hablando? Porque tú no salió de eso mismo. Pero tengo que hablarlo, ¿entiendes? Porque dice que hallarán nuevos pactos. Es una dimensión que Dios está entrando. Ese nuevo pacto es una dimensión, hermano, que tú tienes que estar a la altura espiritual
cuando eso te alimenta, tú tienes que estar a la altura espiritual para pensar, mirar y hablar como Dios quiere que en esa dimensión tú hables. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia cuando tú estés delante hablando el lenguaje del Señor, delante de un grupo de personas. Please, entiéndeme. La manera de hablar es como la identificación de una persona. ¿Ok? Yo le voy a poner un ejemplo que está en Jueces capítulo 12, versículo 5. Tal vez mucha gente pensaba que yo hablaba de Santa Claus, de Niño Jesús, de crecidito, ya usted sabe lo que hace. Pero la manera que una persona habla va a identificar a esa persona. ¿Okay? En el antiguo pacto, en Jueces capítulo 12, versículo 5, hay algo muy poderoso. Hay algo que le pusieron una trampa, ¿ok? Para saber de dónde era, ¿ok? En Jueces 12, 5 dice, y se apoderaron los galaditas de los vados del Jordán al lado opuesto de Efraín. Y aconteció que cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía, déjame cruzar, los hombres de Galaad le decían, ¿eres efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, di pues la palabra Shibolet. Shibolet. Ok. Pero entonces él decía Sibolet, no Shibolet, Shibolet. Decía Sibolet. Y me excusan lo que son, por ejemplo, aquí, personas que son de Haití o personas que son pro haitianos. Nosotros no tenemos ningún problema con el racismo, pero por ejemplo, cuando un haitiano, déjame ver cómo digo esto, porque tenemos personas así aquí, pero cuando una persona de la nación de Haití se le quería identificar, cuando hablaban muy bien el español y son de la persona clarita, cuando el gobierno aquí de Trujillo quería identificarlo, le mandaban a decir la palabra se me escapó la palabra ahora mismo, di perejil, perejil. Ellos no saben decir eso. Entonces yo decía, perejil, perejil. Entonces ahí mismo lo atrapaban y lo mandaban para su país. Entonces es lo mismo que está pasando aquí. ¿Entiendes? Es lo mismo. Pero entonces dice que cuando decía así, porque no podía pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán. Y cayeron en esa ocasión, por causa de esto, 42,000 de los de Efraín. ¡Wow! Así que nuestras palabras, estimados hermanos, denotan la vida y la muerte. ¿En qué región vivimos? Si tenemos un corazón de eternos o un corazón terrenales. ¿Ok? O corazones terrenales. Entonces, please, pastor, ¿cuál es el lenguaje del terrenal? Oh, ok, gracias, mis hermanos, por preguntarme. Hay un problema muy grande que se puede presentar si nosotros no vemos la necesidad de cambiar nuestra forma de hablar. Si tú no sientes que debes de cambiar, entonces, si estás en el Señor, sientes que no debe cambiar tu forma de hablar, entonces tenemos un grave problema. Porque lo primero que el Señor vino hablando después de 40 días, 40 noches sin tomar agua, su primer mensaje no fue, Dios te prosperará y te dará una casa, o tu ministerio va a ser tumbando 20,000 gente. Fue a la mente que le habló. Y la mente es la que produce los pensamientos que cuando se convierte en acción, se convierten en palabra. Cambia el cilindraje de cómo va a fluir la palabra, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque se estaba presentando Dios, el Hijo de Dios. Entonces, pero tú no me puedes entender
si tu pensamiento ejecutan por todo tu tiempo de vida unas palabras contrarias, de muerte, negativas, distorsionadas, va a chocar. ¿Ok? Entonces, Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice, si te has escúcheme esto, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y libérate o líbrate, dice esta versión. Líbrate. ¿Qué es lo que está significando esto? Hermanos, usted sabe la cantidad de veces que Dios, a través de una sierva, de un siervo, está orando y está rompiendo imposibilidades en alguien, que Dios lo habla, que Dios le dice, porque cuando Dios te da una palabra que revela tu condición, significa, tengo la llave para abrirte, para soltarte de esa condición. Y usted sabe lo que la gente hace cuando da la media vuelta. Ah, que esto me lo mandó Dios. Esta enfermedad que tengo, tú sabes, si Dios me la manda, me la mandó, yo la acepto. Si Dios me mandó a vivir arruinado así siempre, yo lo acepto. Pero por favor, Dios te dice, libérate, porque hay gente más autoatada que lo que puede ser el diablo. Más autoatada, hermanos. Me doy a entender porque inclusive el enemigo tiene estrategia de entrar cuando tú hablas equivocadamente lo que tu padre no habla de ti ni sobre tus circunstancias. ¿Tú sabes cómo que se hace el hoyo donde entra la serpiente en el cerco? Con lo que tú hablas. Tú no sabes que lo que tú hablas hace un cerco alrededor de ti. Tú no sabes que cuando tú hablas algo, un hijo de Dios habla algo, en el mundo espiritual comienza a meterse. Hermano, tú eres la fuente que se utilizó para nosotros. Se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nuestra boca hay un poder de creación, de activación, de traer lo que no se ve a lo que se ve. ¿Por qué Dios te dice, por favor, hija mía, hijo mío, llama las cosas que no son como si fuesen? Te está hablando otro lenguaje, otra forma de hablar, otra forma de expresarte. Si tú no tienes nada que hablar, que aporte al alineamiento del reino de los cielos, muérdete la boca y no lo hables, porque el enemigo está pendiente de tus palabras, porque es que por tu palabra, lo que tú hablas, lo que la lengua se mueve en una vibración equivocada, va a traer la muerte a lo que Dios te dio vida, a lo que Dios te dio luz, a lo que Dios te dio libertad. El lenguaje de uno déjame ordenar esta idea. El lenguaje de un eterno, de un hijo de Dios, es atrapado. El enemigo puede hacer algo simple y únicamente por los dichos de tu boca. ¿Tú sabes lo que significa resistir al diablo? Espérate, vamos a analizarlo como lo bebé. ¿Usted cree que resistir al diablo es como hacer fuerza con él? Como cuando hace el pulso. Usted es loco, hermano. El diablo lo lleva con todo usted, hermano. ¿Me doy a entender? Un espíritu tiene la capacidad de tumbar a una gente, hermano, y dejarlo en cama. ¿Me doy a entender? Tu resistencia no está ahí. Tu resistencia fue dada por el Señor. Y tu boca le pone paro y le pone distancia a las cosas. ¿Entienden? Yo conozco una persona, escúchame, una persona que le estaba predicando a una persona que conozco muy bien. Y
y la persona nunca había oído de Cristo. Entonces, estaban en un lugar, que estaban en un compartir, y la gente venía a hacerle burla, a hacer como, ¡ay, eso qué! Y como meter la mano, como para interrumpir. Y él le dijo, espérate un momentito, a la muchacha que le estaba predicando, y dio unos pasos, y con el dedo señaló el lugar donde estaba, y trazó una línea, así. Y con su palabra dijo, en el nombre de Jesús, de aquí no pasará esa interrupción, en el nombre de Jesús. Hermano, ellos no oyeron eso, pero esa persona sí lo oyó. Y cuando ellos venían, no podían pasar de ahí. ¿Usted está entendiendo esto? ¿Usted está entendiendo quién es usted en el Señor? Y tú sabes que hay gente que todo lo coge como un relajo, como una broma, como así que para otro. No, hermano. ¿Tú sabes por qué tú estás pensando así? Porque sobre ti Dios está comenzando a vivir esta palabra en tu vida. Porque es para ti que Dios te está hablando. Que muchas cosas de tus situaciones se quedaron estancadas por lo que tú hablas. Mira, tú tienes que tener un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes que tener en cuenta cuando el enojo llega a su vida, cuando la provocación de hombres llegan a tu vida. Porque lo que quiere provocar el enemigo es que comiences a hablar lo contrario, comiences a ofender, comiences a maldecir, comiences a poder abrir las puertas que él necesita para estancarte lo que Dios dijo de ti y de tu ministerio y de tu familia. Capisci? Capisci? Aleluya. No sé si le molesta la música que se oye en el fondo. Toda persona salva debe de saber que las palabras que habla deben estar y deben ser de acuerdo a su nueva región a la cual pertenece. Te dije que tú no eres de aquí, tú eres del reino. Te dije que tú conoces personas, no, déjame traer ahí, pero te voy a dar una pincelada, que no es ningún déjà vu. Tú conoces personas y tú la ves y es como si tú la conocieras. Como que en algún momento tú la conociste. Claro que la conociste en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Porque tú eres un espíritu de Dios. ¿Comprende? Y tú lo único que estás viendo, hermanos tuyos, ¿entiendes? Pero como tu conciencia no está en el extremo totalmente en línea, no entiende lo que está pasando. Y el enemigo le busca rápidamente un significado. Déjà vu. Me doy a entender. Aleluya. Escuche esto. Una persona salva, pero sus palabras, su vocabulario y lenguaje puede ser que no hayan sido renovados. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy en día tenemos mucha gente que solamente quieren oír al pastor predicando, al pastor enseñando, la profeta que llega para orarle, el profeta que viene de tal sitio, el evangelista que viene en tal sitio, y esa es su llenura. Y tú debes de entender que lo que te llena, lo que te cambia el vocabulario se llama la palabra de Dios. Lo que tú lees diario es una esencia que va entrando y va sacando, va entrando y va sacando, va entrando y va sacando, porque te hace pensar, oh Dios mío, yo estaba equivocado, yo estaba equivocada, yo pensaba que cuando mi hermano se levante contra mí, yo tenía que dar una pecosa que rodara, pero ahora yo entiendo que no, que lo tengo que ver como superior a mí. Y que después, cuando se calme, entonces tomo la autoridad en amor del Señor y le digo, hermano, tú me ofendiste por tal cosa y cosa. ¿Tú me entiendes? Pero mira, no es bueno que un hijo de Dios actúe así por esto y esto y esto. La palabra de Dios dice,
¿Me doy a entender? Mano, tú tienes una cultura, tú tienes una región, tú tienes un reino. Mire, dentro de la diplomacia humana, la diplomacia que se estudia en la universidad, hay materias que es del lenguaje, de la expresión, de cómo se porta el que va a utilizar el lenguaje, hermano. Por eso es que cuando usted ve un diplomático, un embajador, utiliza una hermosura de palabras y una forma ecuánime y con cuidado, con esto, con protocolo, con éticas. Pero eso no fue creado por Satanás ni por el hombre. Eso viene de la palabra del Señor. Eso viene del reino. Tú y yo somos embajadores de verdad. No, no que pasen 4 años. Pasarán 10 años, 20 años, 50 años y tú sigues siendo embajador del reino de los cielos. Por lo tanto, tu lenguaje tiene que ser del reino que te envió. Tú tienes que hablar, pensar, comunicar y actuar como el presidente que te envió. De lo contrario, tú no eres embajador de esa nación. ¿Entiendes? Fíjate que es tan importante. Cuando un embajador habla y establece su autoridad, ni el gobierno donde están. Por ejemplo, si un embajador viene a esta nación, donde ellos dedican la oficina, eso es parte de su país, mientras ese embajador esté pisando ahí. Ningún gobierno puede entrar ahí. Ningún gobierno puede, porque yo soy presidente aquí, entrar porque me dan... no, eso pertenece del presidente que lo envió. Esto es una cosa muy seria. Entonces, si eso es así con los humanos, imagínate quién fue que te envió a ti. Imagínate si el diablo puede entrar a tu casa, a menos que tú no se lo permitas, que tú le abras puertas, que tú hables maldiciones, que tú comiences a expresarte y a caminar en una dimensión que no. ¿Por qué tú crees que la gente no avanza? Ni Dios le habla promesa y le habla promesa. ¿Qué es lo que tú hablas en tus necedades? ¿Qué es lo que tú hablas en tus amistades? ¿Qué es lo que tú hablas fuera de Dios? Hay uno que está pendiente, o dos. Hay uno que está pendiente para que tú cambies. Hay otro que está pendiente para subyugar. Hay un gran porcentaje, hermanos míos, de creyentes que continúan con esta forma de hablar, de la manera que están acostumbrados, de la manera de la región de donde vienen. Es decir, de la región espiritual de donde vienen, de la región de tinieblas de donde vienen, del mundo enemigo de Dios. Hay una manera antigua que es la manera negativa y de esclavitud, de maldiciones, de como terrenal. Mírenme, en Santiago hay una expresión muy tremenda de las dimensiones, como cuando tú usas el lenguaje, las expresiones equivocadas, en vez de tú ir subiendo escalones, va descendiendo. Dice, es terrenal, esta dimensión, animal y después diabólica. La manera antigua. Pero la manera nueva es de fe, es de esperanza en las promesas de tu presidente, de tu rey. Tienes que actuar y pensar y hablar como que eres un eterno aquí en esta tierra. ¿Ok? Porque no te creas que tú eres... ¿Tú sabes por qué se nos llama mortal a nosotros? ¿Por qué se nos llama mortal? Porque la dimensión de los hombres cree que todo se termina cuando tú mueres. Y ahí que todo comienza. Ahí es que tú vuelves de donde tú eres. Ahí es que tú vas a rendir las funciones. Cuando un diplomático termina en una nación, va y le lleva al presidente, mírame, esto, y él le dice, buen siervo fiel, aprobado estás. ¿Entiendes? Lo hiciste bien. Es lo mismo que nosotros vamos a hacer con el Señor. ¿Qué hiciste con lo que yo puse en tu corazón?
mi amor, mi fe, mi autoridad, mi revelación. ¿En qué lo empleaste? ¿En sentarte, hacerte el gracioso, de sentarte a desperdiciar mis palabras? ¿O te fuiste a convertirte en ellos cuando te mandé a que ellos, por el ejemplo, se conviertan en ti? Wow, please. Hay muchas personas que todavía hablan con las maldiciones pasadas. Su lenguaje es la fase de esclavitud. Ay, 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 ya me estoy, ya me estoy pasando de tiempo, pero ¿qué le parece si lo dejo hasta ahí? Yo iba a hablar ahora de Israel y su lenguaje. El por qué tuvieron tantas situaciones con el Señor. ¿Ok? El por qué. ¿Se acuerda un lenguaje que se utilizó cuando Moisés se envió a reconocer la tierra de Canaán? ¿Se acuerda? ¿Por qué si son de Israel los 12? ¿Por qué si son del mismo grupo que salió bajo la autoridad de Moisés y lo envían con una encomienda? Significa que van bajo una unción. ¿Por qué 10 de los 12 hablan lo contrario? Hablan en la dimensión terrenal, cuando ellos van en una encomienda espiritual, cuando van para ver una promesa de Dios, porque tiene gigantes. Yo hablé lo que significa este domingo, parte acerca de eso, los gigantes. Hermano, todo aquel que quiera algo de Dios, tú vas a tener que desalojar cosas de ahí. ¿Entendiste? Todo va a ser así. Todo. Entiende lo que sucedió cuando el Señor estaba en el ayuno. ¿Qué fue lo que le presentó el individuo ese al Señor? ¿Qué poderes le presentó? Y estaban debajo de él. Él tenía autoridad sobre esos poderes. Y le dice, todo esto te lo daré si postrado tú me adorares. ¿Usted cree que el enemigo lo está hablando mentira por ser padre de mentira? No, cariño, no, Señor. Ese trueque lo hizo Adán y Eva. Ese trueque de que el Señor lo puso en autoridad de todo lo que volaba, todo lo que estaba en la tierra, todo lo que se arrastrara, todas las dimensiones de la creación estaban en el poder del hombre y la mujer. Y él, por tener el conocimiento del bien y el mal, le dio todo a manos de Satanás. Usted sabe las veces que nosotros, por conversar un lenguaje que no nos pertenece y que Dios no nos ha llamado, que Dios dijo que ya eso es pasado, que somos nueva criatura, pero no nueva criatura por fuera, sino nueva criatura por dentro. ¿Entendió? Y le entregamos todo al enemigo. Nuestros hijos, maldito muchacho, muchacha, eres igualita a alguien de tu familia. Tú vas a hacer lo mismo. ¿Me voy a entender? Wow, pero yo no sé. Esto es muy fuerte. Deme 5 minutos, please, para yo poder avanzar, porque la semana que viene yo no voy a poder con tanto. El lenguaje de maldición, hermano mío, es la forma negativa de hablar, la cual usábamos, entre comillas, antes de ser trasladado las tinieblas a la luz. Maldición significa decir mal decir. ¿Ok? La gente cree que maldición es malas palabras. No, eso está incluido.
pero realmente es decir mal. Maldecir es decir mal las cosas que Dios nos ha puesto a decir correctamente. Y la tergiversamos, la cambiamos y comenzamos a hablar mal. Le dije que cuando Moisés envió a toda esa gente, ¿verdad? Y cuando volvieron, esta gente la vid, vieron, ¿cómo se llama eso? Las uvas maduras, grandes. ¿Se ve? Y Dios le estaba hablando a ellos, pero no entendieron. Yo estaba hablando de la magnitud de bendición que le esperaba, de la magnitud de prosperidad espiritual, ¿ok? Del gozo que le esperaba de poseer la nación de ellos de nuevo. ¿Entendiste? Y no lo entendieron. Porque ellos dicen en el versículo 27 que ellos comprobaron que ciertamente la tierra prometida había leche y miel, tal como el Señor se lo había prometido. Pero también que por causa de esos gigantes, ellos iban a perecer. ¿Ok? Pero ellos le dieron más fe, más autoridad a lo malo, a lo negativo, que a la fe que Dios le había hablado que tuvieran cuando entraran a la tierra. Y fueron y le contaron y le dijeron que fueron a esa tierra que tú le enviaste, donde manaba leche y miel, y que, pero que solo es un fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y son muy grandes. Y también vimos allí descendientes de Anac. ¿Sabe quiénes son los descendientes de Anac? Los gigantes. ¿Ok? Pero se oyó la voz de un eterno llamado Caleb y le dijo, lo vamos a conquistar. ¿Está el diablo metido ahí o no? ¿Está los gigantes metidos ahí o no? ¿Ok? Pero todavía hablando él, continuaron los 10 dando un informe mal, diciendo mal. ¿Ok? Así que en estos versos se notan dos clases de lenguaje. ¿Entendió? De una misma nación. Dos clases de lenguaje. Pero entonces se levantó Josué y Caleb y calmó el pueblo y le dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Volvieron a dar un mal informe. ¿Ok? Padre Santo. Y nosotros éramos como langostas. Esa es la forma como usted se ve delante de muchos problemas, muchas situaciones. Como que usted no vale nada, usted no sirve. Usted es una cosita, una cucaracha. Yo he oído gente diciendo, ay, sí, tú sabes que yo soy un gusano. ¿Y quién te ha dicho que tú eres un gusano? ¿Quién te ha dicho que tú eres un gusano? ¿Entiendes? Tú no eres un gusano. Es cierto que tú estás fuera de las cosas del Señor, pero para Dios tú no eres un gusano, porque Él dio su vida por ti. ¿Entiendes? Tú vales. Lo que pasa es que tú no has estado en el ambiente correcto de entender quién tú eres en el Señor, porque no te han hablado otro lenguaje que no es que no solo sea el mal decir, el decir mal. Usted no ve cuando usted se junta con personas que tienen un proyecto, usted se junta con la gente equivocada, usted nunca va a lograr ese proyecto. No, hombre, tú eres loco, pero ¿y con qué tú lo vas a hacer? ¿Y cómo tú lo vas a hacer? Ay, no, eso es muy difícil, muchachos. Hay muchísimos negocios de eso. No. Usted sabe que los principales hombres que crearon cosas en la vida se le enfrentó los gigantes a través de sus propias amistades. Usted sabe lo que significa FedEx Express. Usted sabe lo que es UPS. Y hay un sinnúmero de personas, de empresas. FedEx Express, cuando fue presentado como una tesis así a un profesor y el profesor se burló
Dijo, tú jamás vas a poder lograr eso. Me gustaría ver cómo se sentiría ese profesor a ver el triunfo de FedEx Express mundialmente. ¿Usted está entendiendo? Déjame terminar con esto. En número 14:1 dice la palabra que toda la congregación levantó la voz. No, vamos a dejarlo ahí, hermano. Siento de Dios ya dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí para la próxima semana. Siento que hay distracción en la gente. Aleluya. Se va a detener eso ahí para la próxima semana en el nombre del Señor. Amén. Ahora, yo quiero orar por ti en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero orar por ti en lo que esta primera parte conlleva. Padre, te doy gracias por cada persona escuchando esto. Estamos entrando en una temporada de festividades. Una temporada donde muchas personas vienen de diferentes regiones a reunirse con sus familiares, y entre ellos hay hijos tuyos, hay eternos. Padre, yo te pido que ninguna contaminación pueda tocar a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que las amistades cuando lleguen, Padre, puedan ellos sentir un filtro en sus vidas cuando las cosas están ya entrando, se están rebasando y quieren contaminar, Padre. Y ellos sepan con inteligencia declarar tu palabra, tu testimonio para sus vidas. Para de que cada oportunidad que se hable de un problema, de una situación, encuentre la sabiduría tuya, Padre, manifestada en ellos para poder declarar y darte honra en cada tema, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo te estoy pidiendo, Dios. Hazlos sabios. Hazlos, Señor, recipientes del ungimiento correcto, Padre, que tú le has dado como embajadores de la gracia tuya, Señor, en esta tierra. Padre, que se perciba esa autoridad, que se perciba esa revelación, que se perciba esa fe en el nombre de Jesucristo, que se perciba la región de donde vienen ellos, Padre. Te lo pido que sea exhibido eso, Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios. Padre, que más pueda tu espíritu en ellos, Señor, que el espíritu del mundo, Padre. Porque más grande, más mayor eres tú dentro de ellos que la fuerza que se ejerce en el mundo. Yo los cubro con tu sangre, Dios. Yo los bendigo, Padre. Declaro cielos abiertos para tu honra y tu gloria, Padre. Y te pido las oportunidades que se le abran, Dios, y sepan sopesar lo que viene de ti y lo que no es de ti. Lo que viene para estorbar y lo que no. Lo que viene para detener o pausar, lo que viene, Señor, para pagar un precio, Dios. En el nombre de Jesucristo, Dios mío. Cuido, Padre, cuida cada vida. Cuídalos, cuida sus familias. Cuida sus ministerios, cuida sus finanzas, Señor, cuida los proyectos, Señor, cúbrelos, guárdalos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios. Y te damos toda honra, toda gloria por los siglos de los siglos, Dios. ¿Cuántos se atreven a decir amén? Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Amén, 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 amén. Amén. Lo vamos a continuar la semana que viene, ¿ok? No sé por qué el Señor trajo este tema, porque mayormente los pastores hablan siempre de lo tradicional, siempre. ¿Me entiendes? Siempre hablan de lo tradicional, del niño Jesús, que no es niño Jesús, que cosas así. Pero en este tiempo, todo, mire, yo no puedo hablar simplemente del amor, porque el amor está en toda la palabra de Dios. ¿Ok? Todo fue por amor. Todo lo que se habló, toda expresión, toda acción fue por amor. ¿Ok? Todo.
Pero hay que hablar de que para entrar a una nueva dimensión, usted tiene que hablar lo correcto. De lo contrario, usted mismo se va a cerrar la puerta. ¿Usted ve? No es Dios ni el diablo. Porque lo que Dios abre, hermano, mire, el diablo no lo puede cerrar. Pero sí el hombre lo puede posponer. Ah, no. Abraham, ¿qué más fue? Bueno, ahora no lo tengo, pero José, no, José no, pero el tema más que da con esto es Abraham, ¿ok? Lo pospuso, pospuso todo, ¿entiendes? Entonces Dios quiere hacer las cosas contigo a esta edad. No le dé ya lo tirado, ya lo que no, ya sin fuerza. ¿Me doy a entender? Por eso que tú debieras un día tocar aceite y tocarte la punta de la lengua y decir que se someta al Creador. Que te someta a la lengua, tú mismo, sométete. Hay una parte de la Biblia que dice, quítate tú mismo la gritería y toda esa forma de ser, eres tú que te la tienes que quitar. ¿Me doy a entender? Porque la gente espera como que Dios haga una varita mágica. No. Dios lo hizo ya hace 2000 años. Ahora tú tienes que pararte, a orar, a derrumbar y a establecer y a someter un cambio en tu vida. Óigame, todo lo que usted habló durante toda su vida, deténgalo ya, no hable más mal, no diga que aquí no se vende, que este negocio no vende, no diga así, porque por eso que no se está vendiendo. ¿Entendió? Y no diga que su hijo saca mala nota, porque por eso que está sacando mala nota. Usted lo está ayudando, aparte de la conducta y amistades que tiene y con quién se está relacionando y está pegado todo el tiempo de un teléfono, de una tablet, de una cuestión. Hermano, cuide de los niños, porque los niños están siendo atacados como usted ni se imagina. Ya lo voy a terminar ahí. En el nombre de Jesucristo, nos queda